Gracias. No lo estaba haciendo. Bueno, chicos, entonces vamos, ¿verdad?, a desarrollar ya con mayor contenido, pues, el tema. Esta clasificación nos la es dada por las Naciones Unidas. Esta organización le encargó a un jurista checo esta clasificación y el resultado fue lo que estamos viendo, ¿verdad? Fue concebida por Karel Vasa, que este era un jurista, un abogado checo, y fue concebida en 1979. Y me voy a permitir hacerles una aclaración que me parece que es importante. Ojo. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a ver, ¿cuándo fue proclamada la Declaración Universal? ¿Quién me dice? ¿En qué año fue? En 1958. 1958, ¿está bien? ¿Me parece? ¿Estamos bien? Vaya, le vamos a quitar 10 años. 10 años le vamos a quitar. 1948. Ustedes escucharon mal. Por ahí su compañera lo dijo bien. Nosotros escuchamos mal. 1948. Vaya. Para 1948, las generaciones que ya estaban, como quien dice, proclamadas, eran los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales y culturales. Entonces, cuando se proclamó la Declaración Universal, eran esos dos grupos de derechos los que ya estaban ahí, ¿verdad? Reconocidos. Los derechos de tercera generación fueron reconocidos posteriormente, unas décadas después. Así es que usted en la Declaración Universal no va a encontrar derechos de tercera generación, solo va a encontrar derechos de primera y de segunda. No lo olvide, por favor. No lo voy a olvidar, porque quizá yo lo ponga a prueba. Yo los ponga a prueba. A ver si es cierto. En la Declaración Universal solo vas a encontrar derechos de primera y de segunda generación. Solo de primera y segunda. Ojo. Bueno, entonces, ahora sí. Vamos a entrar a la caracterización de los derechos de civiles y políticos o de la libertad de primera generación. Vamos a ver. Lo primero. Estos están destinados a la protección del ser humano en tanto que individuo, es decir, con independencia de su pertenencia a un grupo o no. Este tipo de derechos nos protegen como individuos y nos protegen especialmente frente al Estado o frente a cualquier autoridad. Esto es importante. El Estado es una institución que fue creada, que fue concebida y que tiene como centro al ser humano. El Estado debe de tener como centro al ser humano. Pero ocurre que paradójicamente a través de la historia, el Estado, que es un gran poder, es un poder bien grande, es la institución que más ha violentado los derechos de las personas. ¿Sí? El Estado es el que más ha violentado los derechos de las personas. Eso es paradójico. Quien te debe de proteger, quien te debe de proveer, es el que más ha agredido. Eso ha sido así, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, estos derechos tienen la característica de que nos protegen frente al Estado, porque como he dicho, el Estado es un gran poder y ante ese gran poder que tiene el Estado, fácilmente puede violentar los derechos de los ciudadanos. Por eso que debemos de tener garantías frente al poder, frente a la agresión de cualquier poder público, ¿verdad? O incluso a algún poder privado. Otro aspecto es que nos protegen nuestra integridad física y mental. Estos derechos buscan proteger a las personas en su integridad física y mental. A ver, fíjense, a través de la historia ha sido bien común que los gobiernos, sobre todo si no son gobiernos democráticos, sino que son gobiernos dictatoriales, no les gusta que haya gente, que haya personas que los cuestionen. O sea, son un tanto alérgicos a la crítica, al cuestionamiento, a la oposición. Entonces, ha sido bastante común que cuando haya gobiernos dictatoriales utilicen
la tortura. Ahora, la no existencia de la tortura tampoco quiere decir que un gobierno sea dictatorial. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces, pero sí, a veces utilizan la tortura. ¿Cómo? Para someter a algún opositor, a alguien que les es incómodo, el gobierno ha utilizado la tortura. Y la tortura no es otra cosa que infligirle un suplicio físico, pero también moral a las personas. ¿Ve? La tortura es una de las cosas más tremendas que hay. Y es física o puede ser también emocional, ¿verdad? Mental. Entonces, nos deben de proteger frente a ese tipo de situaciones. Eso es grave, ¿no? Que haya tortura es una de las cosas graves, porque la está ejerciendo alguien con poder, con dominio sobre una persona desvalida y eso es gravísimo. Eso es grave. Una cosa diferente es que una autoridad se defienda frente a un ataque y la defensa debe ser proporcional y otra cosa es estar ante una persona desvalida. Eso es grave. Ahora, incluso en cuanto a la clasificación de los delitos, una cosa es, por ejemplo, que alguien le quite la vida a otro en defensa propia y otra muy distinta es que alguien le quite la vida a un ser inocente, desvalido. Eso es mucho más grave. Ojo con eso. Y digamos, un policía le llega a digamos, hay policías digamos, que toman cosas personales. Sí. Digamos, algún persona inocente y le empieza a querer, digamos, matar. Y la persona podría llegar a, digamos, la persona lo dividió, pero sí, se podría llamar como la defensa propia. En principio podríamos pensar que sí, pero luego habría que empezar a ver cada situación, cuáles son los elementos, y ahí los especialistas, bueno, ese sería un elemento, puede ser que no los hay, todo eso tiene que considerarlo quienes van a investigar, quienes van luego a juzgar, tienen que considerar todos los elementos para luego dar una solución al caso que sea pegada a la ley, ¿verdad? A la justicia. Entonces ahí hay que ver, habría que ver, sí, cómo está la situación, porque ya se anda, bueno, tal vez no tanto en nuestro país, pero ustedes creo que se han enterado de noticias en donde los policías han abusado, ¿no? Bueno, y han abusado de una persona que ya está sometida, es que eso es grave. Ya el policía tiene en el suelo, esposado de salud, a alguien, ahí ya no tienen que golpearlo, ya no tienen que torturarlo, eso ya está fuera de todo, eso ya es un abuso. Entonces, y eso la ley tiene que proteger en cuanto a eso. Ya de por sí, imagínate someter a una persona que no se está oponiendo ni nada, eso ya es serio. Y luego tenerlo sometido, esposado y aún así seguirlo golpeando, eso ya no, pues estás ante un ser desvalido. Pero hay que ver, ¿verdad? Cada situación. Otra cuestión que debemos de señalar que es muy importante es que este tipo de derechos le imponen al Estado el deber de abstenerse. Estado, absténgase, no se meta. ¿En qué? Bueno, en lo siguiente. Todos los seres humanos tenemos una esfera privada. Esa esfera privada que tenemos los seres humanos está constituido por varios elementos. Por ejemplo, parte de la esfera privada que tenemos los seres humanos es la libertad de pensamiento. Tengo la libertad de pensar como a mí me venga en gana, en base a mi experiencia, en base a mi historia, en base a lo que escucho, leo, etcétera. La libertad de pensamiento es parte de mi esfera privada. También tengo la libertad de expresión. Yo puedo expresar lo que quiero en base a lo que pienso o en base a lo que no pienso. Sí, libertad de expresión. También debería de ser libre de movilizarme para donde quiera. No debería de haber límites en cuanto a eso. Tengo la libertad también de decidir cuál es mi credo religioso o no tener alguno. Cuál es mi credo político o no tenerlo. Entonces, esa es parte de mis aspectos privados. El Estado no debe de meterse ahí, porque si el Estado invade esa parte privada del ser humano, lo que va a hacer normalmente es que va a violentar o va a agredir un derecho. Por eso lo mejor es que en esa esfera el Estado no se meta para nada. Y de esa manera los derechos se van a poder vivenciar. ¿Sí?
esa esfera privada, lo mejor es que el Estado no la intervenga, porque lo que más seguro es que va a violar el derecho. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, tranquilo, no pasa nada, pero si hay alguna, alguien le está ahí, tiene alguna inquietud, bien. Bueno, hay gobiernos que están en la tentación siempre de poner algunas censuras, establecer algunas censuras. Por ejemplo, sí, bastante. Vaya, pero yo en un plano personal quiero tener la libertad de decidir qué programa voy a ver, por ejemplo. Yo quiero decidir qué programa voy a ver. Hay una oferta de programas, pero quiero ser yo quien decida qué veo o qué no veo. Pero a veces los gobiernos están en la tentación, vamos a establecer una censura. El gobierno va a decidir qué vas a poder ver o no. Yo no quiero eso. Quiero ser yo quien decide, ¿verdad? Quiero tener yo esa libertad de decidir. No que alguien por allá con sus valores, sus creencias, me ponga a mí los límites. No, quiero ser yo quien decida. Eso. Ahora, claro, ¿verdad? Todo tiene un límite en las cosas. Bueno, por ahí. Estos derechos también son llamados libertades clásicas o derechos antiguos. ¿Por qué? Porque fueron de los primeros en ser reconocidos. A veces vas a encontrar alguna alusión o referencia a ellos como libertades clásicas. Por eso, por haber sido los primeros en haber sido reconocidos. Libertades clásicas o derechos antiguos. Estos derechos fueron reconocidos en el marco de un acontecimiento que fue la Revolución Francesa, 1789. Fueron reconocidos en el marco de ese acontecimiento. Así que de ahí que también se, los derechos clásicos o derechos antiguos. Ya debemos de saber, estamos ante los derechos civiles y políticos. Bueno, estas son algunas de las características que yo les puedo compartir, que nos deben de ayudar a poder resolver con éxito un ejercicio de clasificación. Si no tienen alguna pregunta, sigo. Voy entonces. Y permítanme, jóvenes, permítanme un segundito. Perdón, chicos. Un padre mandó una comunicación y tenía que compartirla ahí con los maestros. Bien, vamos a los derechos de segunda generación, los llamados derechos económicos, sociales y culturales, o de la igualdad de segunda generación. Vamos a caracterizarlos. Esto es bastante relevante. Estos están referidos a la mejora de la existencia de las condiciones de vida materiales, Aquello que lleva, ¿verdad? Mejorar la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que puede ayudar a mejorar las condiciones de vida materiales de la gente? Tener alimentación, tener salud, el trabajo. Ese tipo de aspectos contribuyen a esto, a mejorar las condiciones de vida materiales de las personas. Entre otras cosas, a eso están referidos. Mejorar las condiciones, la calidad de vida material de la gente. Ojo, ¿verdad? La educación.
porque claro, una persona preparada pues va a tener probablemente mejores oportunidades que una que no lo esté, pero eso no es absoluto, pero quizás mayoritariamente. Otra característica que podemos señalar es que estos exigen para su realización efectiva, para que estos derechos se puedan vivenciar, se necesita de la intervención de los poderes públicos. Cuando usted escuche este término, poderes públicos, sépase que se refiere esto al Estado, al gobierno, que ya sabemos que Estado y gobierno pues son cosas diferentes, pero vaya, pueden estar incluidas las dos. Entonces, se requiere que los poderes públicos intervengan, ¿verdad? Que el Estado intervenga. Ah, vaya, mire, vamos a ver. Aquí lo voy a poner a prueba, a ver si he estado en la jugada. Esta característica de que en esta generación de derechos se requiera la participación del Estado, ¿en qué se diferencia en este aspecto con los derechos de la anterior generación, de los derechos civiles y políticos? A ver si alguien me lo sabe decir. ¿Cuál sería la diferencia en cuanto a este aspecto? Aquí se requiere la participación efectiva de los poderes públicos. En ese aspecto, en relación a los derechos de primera generación, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué se logra ver? Se decía que le imponía al Estado que tenía que abstenerse, es decir, que no tenía que intervenirse o tener cierta intervención. Correcto, bien, 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 así es. Mire, mientras en los derechos de primera generación, lo mejor es que el Estado se abstenga de intervenir cierta esfera del ser humano. Por el contrario, en los de segunda generación se necesita que el Estado intervenga. Porque díganme ustedes, ¿quién es el mayor responsable de brindarle salud, educación a las personas? ¿Quién tiene esa responsabilidad? Por constitución la tiene el Estado, ¿ves? Se necesita que el Estado provea eso, ¿verdad? Que le brinde educación a la gente, salud. ¿Ven? Entonces aquí sí se necesita. Si el Estado no interviene, olvídate, las cosas no van a mejorar, ¿verdad? Estamos jóvenes. Este punto es importante para establecer una diferencia clave. Aquí sí, el Estado tiene que intervenir. Si el Estado aquí no interviene, entonces aquí sí las cosas dan un resultado adverso, negativo. ¿Estamos? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo que no le quede claro? Pregunte sin vergüenza. ¿Pregunta? Neles, pasteles. Seguimos. Paramos. Seguimos. Vaya, pues, espero que quede claro. Excelente, Anelis. Bueno, me gusta que haya estado atento. Estoy seguro que otros también lo hicieron. Estuvieron ahí. Otras características que están vinculadas al principio de igualdad y finalmente lo que hay que decir es que fueron reconocidos en el marco de dos acontecimientos históricos de principios del siglo XX. La Revolución Mexicana de 1910 y la Revolución Rusa de 1917. Y es que estos dos movimientos, ¿verdad?, que adquirieron la categoría de revoluciones, en realidad pues estos movimientos tenían como una de sus principales luchas la lucha por la tierra, la lucha por mejorar específicamente las condiciones de vida materiales. Claro, la sociedad mexicana de principios del siglo XX, al igual que la sociedad rusa de principios del siglo XX, eran sociedades o eran pueblos bastante ligados a la tierra. Por lo tanto, era una de sus reivindicaciones. Eran pueblos bastante rurales, pues, con población mayoritariamente rural, que dependía de la tierra. Entonces, era una de sus reivindicaciones, la reivindicación, la lucha por la tierra. Entonces, es que a eso están ligados históricamente. Bueno, seguimos. Luego tenemos los derechos de los pueblos, de la tercera generación. Veamos entonces. En este caso, jóvenes, este grupo de derechos se promovió para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de la gente. Pero hasta aquí, quizás usted, si no establecemos ahí otra información, hasta aquí podría esto llevarnos a casi a confundir con los de segunda generación. Por eso es importante dar una información extra y es la siguiente. Voy a repetir, estos derechos fueron promovidos para incentivar el progreso social, elevar el nivel de vida del cliente, pero con el siguiente dato. Que
para que este tipo de derechos se haga efectivo, se necesita de esfuerzos y cooperaciones a nivel planetario, que sin el concurso, la participación, sin el esfuerzo de la comunidad internacional, es difícil que estos derechos se puedan disfrutar, se puedan vivenciar. Entonces, aquí se requieren de esfuerzos planetarios. Voy a tratar de poner un par de ejemplos. Fíjense, uno de los considerados derechos de tercera generación es el derecho al medio ambiente sano. Derecho al medio ambiente sano. Vaya, ahora yo les pregunto, ¿disfrutar de un medio ambiente sano depende única y exclusivamente de un país? Si nosotros aquí vivimos y aquí digamos que hubiese buenas condiciones porque la gente tuviera conciencia, tiene una cultura de respeto al medio ambiente. Entonces, eso ya no garantiza que podamos disfrutar de un medio ambiente sano. Yo creo que la respuesta sería que no totalmente, porque si se generan daños al medio ambiente en otra parte, nos van a afectar, ¿ya? Nos van a afectar, por ejemplo, lo del cambio climático. Quizás nuestro país no esté ni en la lista de los primeros que más generan las condiciones para que haya un cambio climático. Pero sin embargo, las consecuencias las sufrimos. Entonces, como ven, aquí se requiere un esfuerzo planetario. Podríamos decir algo más o menos similar con el tema de la paz. La paz. Por ejemplo, si en un país se está desarrollando un conflicto armado, es muy posible que este conflicto termine afectando a los vecinos. Y a veces, para detener un conflicto armado, se requiere del apoyo de la comunidad internacional. Ejemplo claro y concreto fue el conflicto armado que vivimos en nuestro país en los años 80. Sin el apoyo, sin la ayuda de la comunidad internacional hubiera sido difícil y probablemente llegar a la firma de los acuerdos. Entonces se requiere en este ámbito de la comunidad internacional. Estos derechos tienen ese punto importante. ¿De acuerdo, jóvenes? Y finalmente, pues, para hacer énfasis, digamos que estos derechos contemplan aspectos de carácter supranacional, es decir, aspectos que van más allá de lo estrictamente nacional. Insisto, se requieren esfuerzos de la comunidad internacional para que estos derechos sean efectivos. Bueno, estoy cansado. No sé si tengan alguna pregunta, estimados jóvenes. Vaya, esta generación y a la que voy a hacer alusión de manera superficial a continuación, estos derechos, en teoría, en el programa de estudios, se les suele ver con un poquito de más detenimiento en segundo año. En segundo año. Pero vaya, hasta aquí hemos tratado, ¿verdad?, de dar por ahí elementos de cada uno. Ahora, me voy a referir a una cuarta generación y es lo siguiente. Hasta aquí, lo que la ONU nos propuso desde 1979, esta sería la clasificación como que quizás más universalmente aceptada, ¿vale? Vamos a decirlo de esa forma. Ahora bien, pero se habla de una cuarta generación de derechos. Yo, si ustedes ven, lo he puesto entre signos de interrogación. ¿Por qué? Bueno, por una razón bien importante. Y es porque en el caso que ya se habla de derechos de cuarta generación, el tema ahí es que no hay un criterio unificado, sino que hay diversos criterios sobre esto, o sea, hay polémica. Entonces los de cuarta generación están por ahí un tanto no muy definidos. Todavía hay discusión de qué tipo de derechos se van a incluir en una cuarta generación. Entonces, hay inquietudes, hay iniciativas, pero todavía no hay nada definido. Fíjense, habrá quienes dicen, algunos especialistas, no, aquí tenemos que meter derechos relacionados estrictamente al medio ambiente, a las amenazas que vienen desde el deterioro del medio ambiente. ¿Quiénes plantean eso? Otros plantean otra cosa, ¿no? Otros dicen, bueno, lo que pasa es que desde el avance de la ciencia vienen amenazas y ahí es donde debemos de establecer protecciones. En el ámbito del avance de la tecnología, hay amenazas. Entonces, eso es lo que hay que incluir en la cuarta generación. Ese es otro criterio. Y habrá otro criterio que nos dice, pues mira, en la cuarta generación debemos de incluir derechos
que no estén orientados a proteger al ser humano en tanto que miembro de la sociedad, sino proteger al ser humano como especie. Como especie. ¿Cómo así? Usted sabe que los seres humanos tenemos características que nos diferencian de otros seres vivos, ¿cierto? Sí, hay características que nos hacen ser lo que somos, seres humanos. Pero el ser humano ha desarrollado la ciencia y la ha llevado a tal punto de que hoy es posible hacer algunas modificaciones en el ámbito genético. Ustedes saben de que ya hoy en día, desde hace algún tiempo, es posible la clonación. ¿Ven? Entonces, cada vez nos vamos acercando a esa posibilidad de que el ser humano juegue a ser Dios y que sea tanto el avance de la ciencia que haga posible poder hacer alguna intervención en el plano genético. Ahora la pregunta sería, ajá, ¿y si se hiciera algún cambio? Yo he puesto esta imagen de los hombres X a propósito. ¿Y qué tal si esto en un futuro cercano o mediano plazo o a largo plazo sea posible? Y entonces, si llegaran a surgir seres así a partir de una modificación genética, ¿qué serían esos seres? ¿Seguirían siendo seres humanos? ¿O qué serían? ¿Ve? Entonces, por ahí hay amenazas también. Hay inquietudes y también tienen que establecerse ciertas protecciones en cuanto a eso. Ahí las sociedades van a tener que discutir sobre ese asunto en algún momento. No sé si tienen alguna pregunta. No me voy a meter mucho por la razón que acabo de decir, ¿verdad? Todavía hay polémica. No está muy claro qué es lo que realmente aquí se va a meter. ¿O se va a meter todo eso o qué? Pues está la polémica ahí, ¿verdad? Hasta ahí yo les puedo decir cosas. ¿Alguna preguntita? No. Bueno, si no la hay, paso a lo siguiente. Me parece importante entonces hacer énfasis en cuál debe de ser el papel del Estado frente a las 3 primeras generaciones de derecho. ¿Cuál es el papel que debe jugar el Estado? Bueno, en cuanto a los derechos individuales, si son considerados los derechos de la primera generación, los civiles y políticos, en cuanto a esos derechos, el Estado debe respetarlos. Mejor no interferir, ¿verdad? Mientras el Estado esté alejadito de aquello, ahí las cosas van a ir mejor. Pero si el Estado se mete ahí, va a haber la intervención del Estado en cuanto a eso, va a generar problemas. Así que mejor que lo respete, solo que lo respete. Y estaremos bien. Por ejemplo, a mí me preocupa aquí en mi país porque estamos asistiendo a algunas cosas que nos deben de llamar la atención, por lo menos, cuando de parte del gobierno se sienten incómodos por cierto tipo de periodismo y lo atacan a ese periodismo y se sienten en la tentación. Yo he oído funcionarios que tienen como la inquietud de establecer alguna censura en cuanto a eso. Hey, eso me preocupa. Ya hay procedimientos legales que se pueden seguir si alguien se ve afectado de cierta manera. Ustedes deben de saber que mi libertad de expresión llega hasta donde está el honor de los demás, ¿verdad? Donde está el honor, hasta ahí llega mi libertad de expresión. Porque yo lo que no puedo hacer es difamar a alguien. Ajá, difamar. Por ejemplo, decirle a alguien, son un ladrón sin tener pruebas, eso podría establecer una difamación. Ahora, si le digo a alguien, sos ladrón, y efectivamente te roba, ¿qué difamación va a haber ahí? De ninguna. Bueno, pero ojo con eso. Luego tenemos los derechos colectivos. ¿Cuál debe ser la actitud del Estado frente a los derechos colectivos? Es decir, los derechos de segunda generación. El Estado los debe de procurar. El Estado es el principal responsable de garantizar que sus ciudadanos puedan disfrutar este tipo de derechos. Y finalmente, frente a los derechos de los pueblos, los de tercera generación, estos el Estado los debe de defender. Tiene que defender, ¿sí? Esa debe ser la actitud correcta. Y con esa actitud en estos distintos ámbitos, pues las cosas irán marchando de bastante buena manera. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas, jóvenes?
Si me hubiese preguntado. Entonces hemos visto con algún nivel de profundidad 3 generaciones de derechos: los derechos civiles y políticos, llamados derechos de la libertad de primera generación, los derechos económicos, sociales y culturales, de la solidaridad, perdón, de la igualdad de segunda generación. En caso de los derechos de primera, hemos dicho que estos protegen al ser humano en su integridad física y mental, y que el Estado debe de abstenerse de invadir cierta esfera del ser humano. Nos protegen tanto que individuos, ¿verdad? Los de segunda generación se requiere para su disfrute que el Estado intervenga, que provea ciertos servicios como la salud, la educación, que cree las condiciones adecuadas para que se generen fuentes de empleo. Ahí sí se necesita. Y luego están los de tercera, ¿no? Que son derechos llamados de los pueblos, y donde para que esos derechos sean efectivos se requieren esfuerzos a nivel planetario, a nivel de muchos países para que esto sea efectivo. Es la manera de hacer una síntesis muy breve. Entonces, si no hay preguntas, yo les propongo que hagamos un ejercicio y consiste en lo siguiente. Donde ustedes ya saben dónde encontrar los materiales que los distintos profesores les envían. Ya saben cuál es la ruta que hay que seguir para llegar y acceder a los materiales. Esto que están viendo corresponde a un ejercicio que es el que vamos a hacer a continuación. Esto yo se los envié lo van a encontrar en la semana 2 o quizás en esta semana. Ahí busquen. Van a encontrar una página donde aparece este listado de derechos. Entonces la actividad que usted va a realizar es la siguiente. De lo que se trata es de que ante ese listado de derechos, para cada uno vaya diciendo a qué generación pertenece. Este es un ejercicio que ojalá lo haga cada quien con cierta acuciosidad, con cierto nivel de detalle, ¿no? Que lo haga con conciencia, porque si desperdicia esta oportunidad, habrá desperdiciado una buena oportunidad. Se va a equivocar en algunos, va a atinar en otros, pero luego vamos a hacer las correcciones y no pasa nada. Lo importante aquí es que usted ponga en juego 2 cosas. Una, lo que hemos venido explicando. 2, que se apoye en el material que le he dicho, porque para esto está el material. La información fundamental está también en la plataforma. Ya sabe usted cómo llegar ahí. Y eso, que lo haga conciencia. Si lo hace adivinando, es posible que aún leyendo y acordándose de las explicaciones, a alguno le genere dificultad, pero normal, ¿verdad? Tranquilos. ¿Ok? Híjole. Bueno, chicos. Ahí estamos. Este es el ejercicio. Perdón, estaba ahí pensando. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer? Sobre lo que hay que hacer. Está bien, está bien. Hacerlos ahí, me parece. Y luego, por cierto, bien importante, si usted se topa ahí con un derecho que usted no sabe exactamente de qué se trata, pregunte, o ahí tiene internet a la mano, o me pregunta, como quiera. El problema es que se quiera meter a aclarar algo que usted no entiende. Ahí sí sería un lío. ¿Sí? Sería un lío. Vale. Cualquier cosa aquí estoy pendiente. Pero chicos, a ver, take it easy, stop. Detengamos. Hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Voy a cambiar el cassette. Voy a cambiar el cassette. Hagamos lo siguiente. Permítame. Take it easy. A ver. Vaya, solo me voy a referir a algo. Me voy a referir a algo. Y es lo siguiente. A ver. Voy a cambiar, ahorita vamos a cambiar el escenario. Vamos a cambiar el cassette. El día 27, que si mis cálculos no me fallan, creo que es el próximo viernes, dentro de 8 días.
usted tendrá que presentar el resultado de un trabajo que va a hacer. Concretamente, usted va a presentar, primero va a presentar una encuesta, va a realizar una encuesta y luego esa encuesta usted la va a pasar, va a procesar los datos y va a entregar, ¿verdad? Hay un informe. Entonces, jóvenes, se les va a pedir que hagan quizás un mínimo de 10 preguntas relacionadas al tema que están ustedes con su proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es el título del proyecto? Vamos a ver. La ciencia tras los huertos caseros. Entonces, al respecto, cada equipo sobre su tema, pues va a elaborar un cuestionario. Yo, en primer término, me gustaría ofrecerles estos enlaces que están viendo. Si hay dificultades de cómo hacer un cuestionario, ahí van a encontrar información. Vamos a ir completando, digamos, vamos a suponer que este es un puzzle, un rompecabezas, lo vamos a ir completando consultando distintas fuentes. Yo inicialmente les comparto esos enlaces que están viendo. Se los voy a hacer llegar de manera más así rápida, quizás a través de su tutor, para que se los envíe ahí al grupo de WhatsApp. Y revisen la información que está ahí. Creo que van a encontrar información que les va a ayudar, que les puede facilitar la realización de esto. Me comprometo con ustedes a que el día lunes generar las salas para que ustedes se puedan reunir y puedan trabajar y avanzar. ¿Tienen que esperar hasta que llegue el lunes? No, ustedes pueden avanzar. Ustedes tienen mecanismos para congregarse, para llamarse, para ponerse en contacto y pueden ir dando pasos. Acuérdense que al fin de cuentas, casi todas las asignaturas van en función de ese proyecto, ¿verdad? Quizás con algunas diferencias, pero por lo menos sociales, mate, estamos ahí en sintonía. El profe William les va a hablar más, él les va a dar alguna cuestión matemática que les ayude en el momento de procesar la información. Les recomendaría que para estructurar el cuestionario, la encuesta que ustedes van a hacer, que se basen en el Google Form. Google Form. Ese les ayuda a elaborar cuestionarios. Pero eso es solo para la parte, digamos, técnica. Pero para el tema de las preguntas, ahí sí ya estamos ante otra cosa. Así es que eso, chicos. ¿Verdad? Les recomendaría eso. Y ahí están viendo ahí algunos enlaces que creo que les van a servir en ese sentido. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, profe. Diga, señorita Annelies. ¿Verdad que esta encuesta también está relacionada con matemática? Claro que sí, están bien de la mano. Con el profe hemos estado en comunicación a la hora de plantear esto, hablamos, sí, claro, ahí con la otra compañera de sociales estamos ahí. Sí, vamos en esta parte vamos en un esfuerzo común. Sí, él va a tener una participación en cuanto al momento de procesar los datos que ustedes obtengan. Él les va a ayudar ahí. Y yo, pues, aquí les voy a dar algún impulso en términos de la formulación de las preguntas. O sea, tenemos que clarificar qué es lo que quisiéramos saber, qué información sería relevante obtener, ¿verdad? De la gente a la que le vamos a hacer preguntas y le vamos a pasar un cuestionario. ¿De acuerdo? ¿Te parece, Annelies? ¿Tiene alguna otra pregunta? Vaya. ¿Alguna inquietud que quieran plantear? Tenemos que... Un poquito más fuerte. Hay una palabra que no termino de escuchar. Tenemos que plasmarlo. Ajá. No. A ver, ajá. Por ejemplo, vaya, digamos que el lunes, ojalá a ustedes se les haga posible dar unos pasos previos. Entonces, el día lunes, ustedes se reúnen en equipo y empiezan a elaborar las preguntas. Yo voy a revisar las preguntas.
porque creo que puedo aportarles algo, ¿verdad? En términos de, mira, esta pregunta, ¿qué tal si mejor la das por aquí? ¿Qué tal si mejor la planteas con algún cambio por ahí? ¿Sí? Entonces, eso, por supuesto, antes de ir a pasar la encuesta, voy a revisarlas para poder darles alguna sugerencia, ¿verdad? Que las cosas vayan bien. Pero, insisto, en estos materiales que les estoy ahí mostrando, ahí van a encontrar algunas sugerencias importantes, como por ejemplo, recomendaciones, como, a ver, una pregunta debe llevar eso, una pregunta. No puede formular un cuestionario, una pregunta que en realidad lleve dos cosas. ¿No? Una, por ejemplo, son recomendaciones básicas para que usted tenga éxito a la hora de plantear el cuestionario, porque la encuesta debe haber un cuestionario. Entonces necesito que revisen esos materiales, que debe de llevar un encabezado, porque el encuestado debe sentirse cómodo al inicio. Si se siente incómodo, quizás no te responda, ni siquiera haga el ánimo de responder tu cuestionario, lo hago de mal. Entonces, al inicio tiene que llevar, por ejemplo, un saludo, perdón, un saludo, qué sé yo. Hay detalles que les van a servir. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud así como de entrada? Profe, Adelante. es decir que este cuestionario o esta encuesta sería lo mismo que en matemática, ¿verdad? Exactamente, lo mismo, lo mismo. Solo que Ah, el profe William va a poner mayor énfasis en la parte de matemática, en la parte del procesamiento. Ahí le va a decir él que va a necesitar que algunas de las preguntas requieran obtener datos numéricos. Alguna pregunta la tendremos que plantear en esa dirección de obtener un dato numérico, porque eso le va a ayudar a él también a poderles a ustedes desde su óptica hacer un procesamiento, ¿verdad? De la parte matemática. ¿De acuerdo? Pero sí estamos ahí en sintonía ahí con el profe, sin duda. Ahí estamos de la mano. A ver, Annelies, dime. Sí, profe, es que yo revisé el detalle de tareas y también aparecía un aspecto que va a ser evaluado, que sería el procesamiento estadístico y el análisis de los datos obtenidos. En este caso, no sería como un análisis más numérico, sino que ya sería como una justificación en la cual nosotros estemos explicando lo que hemos obtenido en la encuesta. Vale, Si no muy me bien. equivoco. Excelente. Correcto. Ajá, o sea, pues ahí vamos a hacer un procesamiento. Vamos a hacer, por ejemplo, una pregunta cerrada. Vamos a decir, ante esta pregunta, tantas personas respondieron esta opción. Va, porque las preguntas pueden ser de diverso tipo. Pueden ser preguntas dicotómicas, es decir, de que la respuesta sea sí o no. Pueden ser que las respuestas sean a veces, nunca, siempre. No sé, hay diversas, ¿verdad? Eso lo iremos viendo. Entonces, el procesamiento de eso sí lleva una cuestión matemática. Luego vendrá la lectura en el ángulo más quizás de las materias sociales. Es decir, lo que tenemos como resultado, ¿qué interpretaciones podemos dar? ¿A qué conclusión podemos llegar a partir de los resultados? ¿Sí? Entonces ahí va a venir el análisis, como quien dice, voy a usar un término, pero no se vayan a pantallar, un análisis un poco más sociológico. Pero tranqui, ¿verdad? Porque tampoco debemos de saber que ustedes están formando. Ustedes no son expertos en cuestiones de encuesta, ¿verdad? No han recibido una formación. Eso lleva mucho tiempo de preparación. Aquí estamos haciendo unos pininos y es parte de la formación que ustedes van a adquirir. Más adelante quizás alguien vaya a seguir una ruta de formación, de estudios universitarios que lo lleve a profundizar en esas cosas. Pero algo va a llevar, algo va a llevar. Así que yo estoy consciente, ¿no? De que estamos aquí dando unos pasos, unos pininos, estamos dando pasos en nuestra formación. Yo estoy clarísimo de eso. Y por eso estoy consciente de qué es lo que tengo que exigir y qué es lo que también tengo que aportar y apoyar, ¿verdad? Sí, pero tranquilos. Estamos aquí para ayudarles en lo que sea necesario. Pero sí, quizás hasta donde se les haga posible, ya que es parte fuerte de que va a abarcar varias asignaturas esto, vean ahí si pueden avanzar fuera del espacio de la clase para que el día lunes, pues, la cosa sea más efectiva. Todo lo que puedan realizar en función de avanzar, háganlo. Ojalá que se haga posible. Por ejemplo, mínimamente
Ojalá puedan revisar esos materiales que no son así extensos, que van a llevar 10 páginas, no. Son cuestiones donde van a encontrar 2, 3 páginas, 2, 3 paginitas, una página con alguna recomendación que les va a ser de... Por cierto, miren, hey, por cierto, permítanme, porque, creo que aquí fue donde guardé para ver algo más en concreto. ¿A dónde guardé, pues? Permítanme, dejarle compartir. A ver, un segundito. Quiero ver. Uy, ¿qué fue eso? ¿Por qué será que cuando uno necesita algo no lo encuentra? Díganme ustedes. ¿Cuál será el... Ah, aquí está. No le digo. A ver, chicos. Va, voy a compartir algo. Aquí está. Va, fíjense. Por ejemplo, uno de los materiales que se les está sugiriendo que ustedes revisen conlleva esto. Pasos para hacer un consejo. Lo importante es que lo revisen, ¿verdad? Y ahí les va a ir dando ideas. No es que lo van a tomar todo, pero van a tomar algunas cosas. ¿Sí? Hay algunos consejos importantes. Miren, así rápido, ¿verdad? Porque también interesa que hagan el otro ejercicio. Identificar lo que usted quiere abarcar en la encuesta. ¿Qué es lo que usted quiere abarcar del tema? ¿Qué le interesaría, pues, abordar? Que la gente le responda. ¿Sí? Temas como, por ejemplo, cuántas personas hacen la labor de hacer huertos caseros, qué conocimiento, por ejemplo, estoy dando algunos tips, no quiero encerrarlos en algo. Este consejo de evitar hacer 2 preguntas a la vez, aquí hay una recomendación. Las preguntas se pueden plantear en diversos ámbitos, puede ser una pregunta de sí o no, de a veces, siempre, nunca. Hay distintas maneras, lo vamos a ir viendo. Diversas opciones de respuesta. Hay preguntas que las puedes plantear abiertas o cerradas. Desde ya les adelanto, una pregunta abierta es bien fácil de hacer, pero es bien difícil de procesar porque hay mucha dispersión. Si usted hace una pregunta abierta, híjole, procesar eso es complicado. A veces se prefiere hacer preguntas cerradas, ¿verdad? Porque para procesar también te ofrece alguna facilidad. Bueno, conocer hacia dónde vas a orientar las preguntas, va a ser a nivel estudiantil o va a ser de personas adultas, cosas como esa. Entonces, miren, este es el material que yo les estoy proponiendo, lleva cosas como esta. Y como ven, miren, una paginita, ¿ve? Con consejos importantes que nos guíen. Y luego tenemos otras 2 páginas. ¿Lo van a tomar todo? No, pero van a encontrar consejos, recomendaciones que les van a ser de mucha ayuda. Estamos buenazos. ¿Parece? Sí, profe. Sale y vale, como decía en mi pueblo. Sale y vale, sale. Va, pues. Entonces, vuelvo a lo siguiente. Entonces, ahí, ¿verdad? Por favor, traten de revisar ese material que les voy a hacer llegar. Revisen, ojalá que tengan el tiempo el fin de semana. Yo pienso que podrían hacerlo. Y ya con eso vamos a venir un poquito más. Tal vez alguien incluso traiga alguna idea. Mira, a mí me parece que algunas preguntas tienen que ir por esta vía, por ahí. Bueno, chicos, como ya me van quedando poco tiempo, entonces volvemos al ejercicio. Necesito que lo vayan haciendo. Y es posible que yo en este momento me mueva. Aquí va a estar la presentación, aquí están sus compañeros. Es posible que yo me tenga que mover un rato, que me ausente ahí. Denme un tiempito. Ya voy a estar de vuelta. Pero antes, ¿alguna pregunta sobre esto? O si no, por ahí, cualquier inquietud que salga, anótenla y ya vengo dentro de un par de minutos. Y ahí me hacen la pregunta. ¿De acuerdo? Vaya. Le voy a pedir al profe Rolando que esté aquí pendiente. Dame un minutito. Por ahí, voy.
no se le trata. No sé, sinceramente no lo voy a dar. Esta es la segunda, la tercera, ¿cómo vamos a estructurar? Por el pueblo. La primera y la segunda. La primera es civil y político. Y el derecho a la vida, bueno, la seguridad social es el derecho a la seguridad social. Ah, eso es verdad. Ya habían dicho. Vale, para primero el otro. A la alimentación. Yo creo que el segundo creo que entraría en el matemático. Física mental. Derecho de protección. Ajá, Inés. ¿Alguna pregunta? ¿Una preguntilla? Profe, el derecho al desarrollo, ¿en qué consiste? Muy bien. El desarrollo está vinculado a mejorar las condiciones de vida de la gente. Hay desarrollo en un país cuando la gente tiene calidad de vida. Entonces, pero el desarrollo no es algo a lo que se llega, sino que siempre es un proceso de mejora de las condiciones de vida de la gente. Está ligado a tener salud, tener educación, el trabajo y muchos otros aspectos. Pero para conseguir el desarrollo, es cierto, importantísimo el esfuerzo que puede hacer una sociedad, pero también se necesita el apoyo de la comunidad internacional. Y por ahí creo que ya di bastantes pistas, Sanelis. Pero excelente pregunta, muy bien. ¿Alguna otra? Sí. Sí, entiendo. Lo que pasa es que cuando se atenta contra la vida, se está atentando contra la integridad de la persona. ¿Ya? A ver, hay un proceso de la vida que es un proceso natural, pero no estamos hablando de eso aquí. En eso estamos hablando de las agresiones que puedan venir de otros. Entonces, cuando estamos ahí planteándonos que la vida es lo primero, ¿verdad? Porque si no se tiene la vida, no se tiene lo demás. Pero la vida se puede ver amenazada ya por la intervención de otros. Puede ser el Estado, otras personas. Hola. Desde esa óptica. Ya, muy bien. Vaya, pero fíjate que qué buena tu pregunta, porque así tiene que ir el razonamiento, ¿verdad? Para ir aclarando y poco a poco vamos a ir ganando más habilidad para clasificarlos. De acuerdo. Vaya, chicos, fíjense, aquí tanto presentes como bueno, todos presentes, solo que uno aquí físicamente y otros allá, ¿verdad? En el plano virtual. Ya faltan 5 minutos para finalizar la sesión de clase. Entonces, yo me tengo que desplazar porque a continuación tengo otra clase. Les dejo el listado. Estoy seguro que ya pudieron clasificar algunos. Si les queda un tiempo para seguir haciendo el ejercicio y les surgen dudas, anótenlas. Y en la próxima sesión las aclaramos.
Antes de irme, ¿alguna preguntita de algo de lo que están viendo o han ido revisando? ¿Alguna pregunta que podamos resolver ya? ¿Qué es autodeterminación, profe? Excelente, muy bien. Vaya, la autodeterminación sería aquella condición en la cual los pueblos tienen el derecho a decidir su futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren para su futuro? ¿Qué gobierno quieren? ¿Sí? ¿Cómo quieren? ¿Cómo proyectan la vida como sociedad hacia el futuro? Es ese, sin que vengan fuerzas externas a imponernos algo. Esa sería la autodeterminación. Ese principio lo podemos ver a nivel personal también. Yo me autodetermino, bueno, cuando ya me hago adulto, cuando yo tengo mi trabajo, me proveo el dinero para mantenerme, me puedo volver puedo tener una autodeterminación. Mientras tanto, estoy bajo el dominio de mis padres, porque mis padres me proveen, me apoyan, etcétera. Pero cuando ya me independizo, ya yo me autodetermino, yo decido por dónde voy, ta. Pero a nivel de los pueblos sería eso, de que los pueblos tienen el derecho, la libertad de decidir su futuro, qué es lo que quieren, sin que venga una fuerza externa a imponerte algo. Pero eso también tiene sus límites. Vale, pero espero haberte dado alguna pista que te ayude a clasificarlo de mejor manera, Nelis. Gracias, profe. Excelente. ¿El derecho? ¿El que acabo de hablar? ¿Cómo es de los pueblos? Es correcto. Y bueno, nadie ha preguntado y es de los primeros. ¿Será porque alguna vez lo aclaramos, lo vimos o lo han dejado pasar? Pero será porque alguna vez, tal vez yo tengo la idea de haber hecho alguna aclaración. Si es por eso o porque usted lo investigó bien. Pero por ejemplo, el segundo dice seguridad social. No sé si usted lo tiene claro. ¿Qué es eso? No tenemos claro. Porque si eso no lo tengo claro, pues lógico que voy a fallar, ¿no? Y luego, teniéndolo claro, es posible que también falle, pero lo primero es entender qué significa eso. ¿Lo tenemos claro? ¿Sabemos qué es eso? ¿Creemos saber o tenemos certeza de qué significa? ¿Qué es seguridad social, profe? Mejor de una vez, va, Annelies, para no estar con cuentos. Claro, excelente. Vaya, miren, tenemos que en primer lugar distinguir entre seguridad social y seguridad pública. Son cosas muy diferentes. A veces hay quien los suele confundir. Voy primero por lo que no es la seguridad pública. La seguridad pública es un servicio que presta el Estado que está destinado a proteger a las personas en su integridad, tanto física como mental, proteger los bienes de la gente. Ese servicio lo presta el Estado a través de la policía, ¿verdad? Sí, pero esa es la seguridad pública. Tiene que ver con eso, protegerte de la delincuencia, eso, tus bienes. Ahora, la seguridad social es una cosa muy distinta. Podría decirte que hay como dos instituciones que son las encargadas, por lo menos, de velar por ello. Está el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, están las AFP, las de pensiones, y están los institutos de pensiones que son del Estado. Vaya, entonces la seguridad social es aquel aspecto que va destinado, orientado a que el Estado te proteja y te provea salud en ciertas condiciones. Por ejemplo, parte de la seguridad social es que si un trabajador enferma o sufre un accidente, que tenga asistencia médica. Que si la mujer sale embarazada, pues va a tener asistencia médica a lo largo de todo su proceso de embarazo y se le va a dar 4 meses para que no vaya a trabajar y esté con su crío. Eso es seguridad social. Que si la persona ya cumplió con su periodo de vida laboral, ya cumplió una edad, ya cumplió un tiempo de laborar, tiene derecho a una pensión. Eso es seguridad social. Entonces, la seguridad social está compuesta de varios aspectos. Que si después de un año de trabajo tenemos derecho a vacación, todo eso conlleva seguridad social. Y como digo, ¿verdad? Las instituciones involucradas son el seguro social, de las pensiones, por ejemplo. Espero haberles... Entonces, ese servicio que brinda el Estado para darte cierta atención y protección en esos ámbitos. Espero haber
orientado a algo en ese sentido. Emilia. Dice integridad física, mental y derecho a mejores. Son diferentes. Muy bien que te hayas fijado en eso, fíjate, qué bueno, me alegra ese punto. Son cosas diferentes. La integridad física y mental, claro, a la persona se la pueden atentar de distintas maneras, ¿sí? Por ejemplo, ejerciendo la tortura sobre una persona y se atenta contra su integridad física y mental. Que si alguien sale a protestar y viene el gobierno, no le gustan las protestas y reprime y lo hace con violencia, ahí atenta contra la integridad física y mental. Si alguien te está difamando, por ejemplo, en redes sociales, ahí te atenta contra tu integridad mental, ¿verdad? Pero incluso eso puede llevar después a violencia física. Ahora, lo de la salud física y mental, eso tiene que ver con tener ciertas condiciones. Por ejemplo, la salud física y mental puede depender en buena medida de la alimentación, de tener una buena alimentación, de tener asistencia médica. O sea, el enfoque es un poquito diferente, ya sea el caso. Vale. ¿Te ayudó la información para mejorar tu...? Creo que sí, fíjate. Súper. Me llega. Correcto. ¿Estamos bien? Ujú. Excelente. Vaya, tal vez no dimos la información total y completa, pero los elementos quizás te ayudaron a aclarar un poquito más para que tú los puedas clasificar con mayor precisión. Excelente. Bueno, chicos, por cuestiones de tiempo ya me robé algunos minutos de la siguiente clase. ¿Qué clase llevan, por cierto? Química. Se tiene que desplazar, ¿verdad? Bye. Entonces, gracias por haber estado. Espero que les haya sido de ayuda, de utilidad, lo que hemos ido desarrollando y que les podamos sacar provecho. Que estén bien, que tengan un excelente día, cuídense mucho, feliz fin de semana, en lo que puedan, avancen y ya nos vemos, si Dios así lo permite, el día lunes. Hasta entonces, Gracias, profe. a ustedes, cuídense, gracias por su atención y su aporte, gracias. Adiós, profe, gracias. A ustedes, hasta luego. Adiós, profe. Gracias. Salud, Nelis, cuídate, nos vemos a todos, chao. Gracias, profe. Adiós. Va pues, cuídate, Luciano. Cuídate. Nos vemos, Emanuel. Chao a todos. Henry, no te perdas, Henry. Importante que estés en la clase. Salud. Nos vemos, Manuel. No te perdas, Henry. Pues. Cuídate. Nos vemos. Sí, profe, es que ayer me iba a conectar, pero el Inter falló y no me podía conectar a No, nada. sí, y yo entiendo, esos problemitas ocurren, pero siempre comunícate con el tutor, no te quedes ahí en silencio, siempre decirle, profe, tengo esta dificultad, infórmele al profe o a la seño de quién se trate, ¿verdad? Porque eso es lo que te corresponde, Henry. ¿Oíste? Sí, profe. Siempre que tengas un problema, comunícalo, porque es parte, ¿verdad?, de lo que tenemos que hacer. Sí, profe. Pues, cuídense. Miren. Gracias. Salud, pues. Nos vemos. Cuídense.